Para manipular a cualquier idiota solo necesitas una cosa: hacerle creer que es más listo que tú. Y eso, Maquiavelo lo sabía mejor que nadie. Él no buscaba convencer, buscaba infiltrar. No te gritaba órdenes, te daba ideas envenenadas que tú mismo defendías después. Porque quien controla la percepción, controla la conducta. Y quien domina la mente, ya no necesita cadenas. En este video vas a aprender 20 técnicas de control psicológico tan precisas y perversas que podrían convertir una conversación casual en una trampa emocional. Vas a ver cómo fabricar dependencia con elogios, cómo sembrar dudas que carcomen desde adentro, cómo fingir conexión para desarmar resistencias. Técnicas que Maquiavelo usaría hoy para enamorar, liderar o destruir, sin que nadie lo note. Si alguna vez te han usado, este video será tu venganza. Si alguna vez has querido que alguien haga exactamente lo que tú quieres, sin saber por qué, este es tu entrenamiento. Suscríbete a mi canal de YouTube Sumus Bestiae, y si estás listo para más poder, consigue los manuales de manipulación en sumusbestiae.com. No caigas en la estafa de la cuenta de TikTok Mundo Oculto, está robando mis videos. Comencemos con el video, porque el verdadero estratega no lucha, infecta. Comenzamos. Técnica 1. La puerta envenenada. El que revela sus secretos a todos, se construye su propia prisión con palabras. Nicolás Maquiavelo. La mayoría de las personas ansían ser escuchadas, comprendidas, abrazadas con la promesa de que sus heridas serán respetadas. Pero lo que no saben es que abrir la puerta emocional con alguien no siempre es un acto de libertad. A veces es la entrada a una celda invisible. Aquí entra la primera técnica: la puerta envenenada. Una forma quirúrgica de hacer que alguien se abra contigo, para luego quedarse atrapado ahí, bajo tus condiciones, dentro de tu territorio psicológico. ¿Y cómo se ejecuta? Primero, necesitas generar una atmósfera de intimidad controlada. No se trata de fingir empatía torpe, sino de mostrarte como una figura segura, imperturbable, alguien que puede con todo. La mayoría de las personas se abren con quienes no las juzgan, pero se entregan a quienes parecen impenetrables. Tu frialdad selectiva será la jaula dorada. Mientras ellos confiesan, tú observas. Mientras ellos entregan detalles íntimos, tú apenas sueltas migajas. Esto crea una asimetría brutal. Ellos se exponen, tú permaneces cubierto. Ellos creen que ganan confianza, pero en realidad pierden control. Aquí está la trampa. Una vez que se han abierto lo suficiente, ya no pueden retirarse sin perder algo, porque tú tienes información, porque tú fuiste testigo de su desnudez emocional, porque tú estuviste ahí cuando se quebraron. Esa vulnerabilidad registrada se convierte en una cuerda invisible alrededor de su cuello. No se atreven a irse del todo. No quieren enfrentarte. No saben qué podrías hacer con lo que saben que sabes. En su mente tú no solo los entiendes, los posees. Y lo más elegante de esta técnica es que no necesitas amenazar ni manipular activamente. Solo necesitas estar. Ser ese muro frío que parece escuchar sin absorber. Y cuando llegue el momento de presionar, bastará un simple gesto, una frase, un recuerdo compartido, para recordarle que su alma te pertenece un poco más de lo que quisiera admitir. ¿Te das cuenta? No todos los venenos entran por la boca. Algunos entran por la boca del otro, cuando te cuenta lo que nunca le dijo a nadie. Pero lo más letal viene cuando no solo logras que se abran, sino que se vean en ti. Cuando les devuelves un reflejo tan perfecto de lo que quieren ser, que no sabrán si te aman o te necesitan para seguir existiendo. Técnica 2. El espejo selectivo. Los hombres creen más fácilmente lo que desean que lo que es. Nicolás Maquiavelo. ¿Alguna vez has sentido que alguien te entendía tan perfectamente que te enamoraste de tu reflejo? Que esa persona parecía leerte, afirmarte, admirarte.
justo en los puntos donde más inseguro eras? Eso no fue magia, fue estrategia. Y probablemente ya era demasiado tarde cuando descubriste que quien te veía en realidad te estaba diseñando. Bienvenido al infierno de los espejos, donde el control no se impone, se disfraza de comprensión. La mayoría comete un error fatal. Creen que para gustar o conectar con alguien tienen que mostrar quiénes son. Se desnudan emocionalmente con torpeza. Se esfuerzan por ser auténticos, por mostrarse transparentes, como si el alma expuesta fuera un mérito. Pero nadie quiere ver tu realidad. Lo que quieren es verse a sí mismos proyectados en ti. Validar sus aspiraciones, sus heridas, sus delirios. Y aquí es donde los ingenuos caen, mientras los estrategas reinan. Porque cuando te presentas como tú mismo, te entregas. Pero cuando te conviertes en la versión mejorada del otro, en el reflejo cuidadosamente editado de lo que desean ser, tú decides cuándo brillar y cuándo desaparecer. ¿Te das cuenta del truco? No necesitas ser interesante, solo necesitas ser su ideal. La técnica es quirúrgica. Escucha con precisión milimétrica. Observa sus gestos cuando habla de lo que ama o de lo que odia de sí mismo. Detecta los puntos ciegos de su ego y luego devuélveselos, pero pulidos. Si se siente incomprendido, muéstrate como el único que lo entiende de verdad. Si lucha con su autoestima, hazle creer que tú sí ves su valor. Si aspira a algo, siéntete inspirado por su visión. Hazle creer que contigo se convierte en la versión que siempre quiso ser, pero que nunca pudo sostener solo. Y aquí viene lo más delicioso del veneno. Cuando logres que su autoimagen se alimente de tu percepción, cuando tú seas el filtro a través del cual se siente alguien, habrás creado adicción, pero no a ti, a cómo se siente consigo mismo cuando está contigo. Eso es esclavitud emocional de alto nivel. Ahora ya no te desafiará, porque desafiarte sería arriesgar su reflejo. No te cuestionará, porque tú le haces sentir real. No se irá, porque lejos de ti vuelve a ser el mediocre que odia. Y tú, mientras tanto, puedes moldearlo, manipularlo, dirigirlo, sin levantar un dedo, solo ajustando el espejo. El resultado es perverso. Te vuelves indispensable, no por lo que eres, sino por lo que provocas en él. Se vuelve frágil ante tu ausencia, vulnerable a tus palabras, dispuesto a negociar su dignidad por una mirada tuya. ¿Y sabes qué es lo peor? Que nunca sabrá en qué momento empezó a depender de ti. Solo sabrá que sin ti se siente menos. Pero esto apenas comienza, porque una vez que te conviertes en su reflejo, puedes deformarlo. Puedes mostrarle lo que le falta, lo que no es, lo que podría ser, si se entrega más. Y en ese momento, empezará a preguntarse cosas que tú ya sembraste. Y tú ya estarás manipulando desde dentro. Dale like si alguna vez te han reflejado tan bien que no supiste cómo escapar. El siguiente punto revelará cómo implantar inseguridades que germinan solas, hasta que la otra persona te consulte cada decisión. ¿Estás listo para hundirte más? Técnica 3. El veneno lento de la duda. El que domina el miedo de otro se convierte en su dueño. Carl Gustav Jung. ¿Alguna vez te han hecho sentir que cada paso que das es incorrecto, pero nunca te dicen por qué? ¿Has amado tanto a alguien que comenzaste a cuestionarte si estás a la altura, si mereces su atención, si te está aguantando por lástima? Esa voz en tu cabeza no nació sola. Alguien la sembró y ahora florece cada vez que te callas por miedo a incomodar. La mayoría cae por una razón. Confunden amor con validación y validación con oxígeno. Le entregan al otro el poder de definir su valor, esperando que lo confirmen cada día, como si su existencia necesitara un sello externo para continuar. Pero aquí está el error fatal. Cuando haces que alguien sea tu espejo, terminas reflejando sus dudas, no tus verdades. Y en ese punto, ya no te aman.
te evalúan. Lo cruel es que esta trampa no se nota al inicio. Comienza con gestos sutiles, con comentarios minúsculos que parecen inocentes. ¿Vas a usar eso? ¿Estás seguro que eso es lo mejor? No sé. Tú sabrás. Y así, sin gritar, sin golpear, sin discutir. El otro empieza a hacerte dudar de tu criterio, tu atractivo, tu inteligencia. Cada decisión se contamina. Cada frase que dices la repiensas. Cada movimiento se convierte en una danza incómoda para evitar el juicio que, irónicamente, solo vive en tu cabeza. Porque lo más brutal de esta técnica es que no necesita repetirse. Basta con implantar la duda una vez y tú harás el resto. Aquí entra la estrategia que Maquiavelo admiraría, el veneno lento de la duda. Una técnica que no destruye de golpe, sino que perfora gota a gota. El objetivo no es aniquilar su autoestima, sino desajustarla apenas lo suficiente para que ya no confíe en sí mismo sin tu aprobación. ¿Quieres poder sobre alguien? Entonces siembra preguntas, no respuestas. Usa silencios donde debería haber afirmación, expresiones neutras donde esperaba entusiasmo, correcciones sutiles donde solo pedía compañía. Y lo más importante, alterna. Porque si atacas constantemente, se defiende. Pero si intercalas elogio con duda, ternura con crítica, validación con ambigüedad, lo desorientas. Y un ser humano confundido es un ser humano controlable. Hazlo dudar de su físico sin decir que está mal. Hazlo dudar de su juicio sin contradecirlo. Hazlo sentir que contigo podría ser mejor, si tan solo cambiara esto o aquello. Y cuando comience a consultarte cada paso, cada decisión, cada idea, lo habrás convertido en tu rehén voluntario. Ya no pensará solo. Te preguntará, te necesitará. Y tú decidirás si le das paz o lo dejas en el limbo. El resultado es una adicción emocional silenciosa. Te conviertes en juez de tu valor, en curador de tu personalidad, en árbitro de tu existencia. Su autoestima se vuelve intermitente y tú controlas el interruptor. Ahora puedes premiar o castigar con una sola mirada, con una pausa prolongada, con un mensaje no enviado. Has hecho que su equilibrio interno dependa de tu inestabilidad programada. Y lo mejor de todo es que creerá que el problema está en él, que tú solo estás ahí, intentando lidiar con su inseguridad. No te odiará, te admirará, te suplicará guía. Y cuando se aleje, si alguna vez lo hace, cada voz en su cabeza seguirá sonando con tu entonación. Comenta si alguna vez te envenenaron así sin que lo notaras, o si tú ya sabes usar este veneno con precisión. Porque lo que viene no es menos sádico. Aprenderás a convertirte en el único refugio en medio de una amenaza que tú mismo provocaste. Y entonces se arrastrará para que lo salves. Técnica 4. El falso enemigo. La mejor manera de controlar a alguien es convencerlo de que te necesita para protegerse de un enemigo que tú inventaste. William Sargent, psiquiatra militar y experto en manipulación mental. ¿Quieres que alguien confíe en ti ciegamente? Haz que tema algo más que a ti. ¿Quieres que te elijan sin cuestionarte? Haz que todo lo demás parezca una amenaza. Los vínculos más fuertes no nacen del amor, nacen del miedo compartido. Y si logras que sienta que el mundo está lleno de trampas excepto tú, te convertirás en su único refugio y en su cárcel sin barrotes. La gente quiere sentirse segura, anhela protección, pero lo que hacen, una y otra vez, es buscar esa seguridad en quienes no han demostrado nada. Se apegan a personas solo porque las escucharon llorar una vez o porque compartieron un trauma casual en una noche de copas. Se convencen de que esa fragilidad común es conexión, cuando en realidad es apertura sin defensa. Y eso los convierte en presas, fáciles, manejables, listas para ser dirigidas por quien tenga una narrativa más convincente. Lo más estúpido es que eligen aliados sin haber identificado enemigos.
Viven como si todos fueran potenciales amigos, como si el peligro fuera una exageración, como si el juicio crítico fuera señal de paranoia. Y es justamente en esa ingenuidad donde entra el estratega, el que no necesita ser amado, sino necesitado, el que no se presenta como solución, sino como escudo. Ahí es donde nace el falso enemigo. Esta técnica es precisa y quirúrgica. Se trata de fabricar, exagerar o reinterpretar una amenaza que solo tú puedes neutralizar. Puede ser otra persona, una situación externa, una idea. Si estás manipulando a alguien emocionalmente débil, háblale de personas tóxicas que quieren aprovecharse de él y empieza a nombrarlas en su círculo. Si manipulas a alguien fuerte, hazle sentir que hay un poder mayor que tú puedes ayudarle a vencer. Si estás en una relación, inventa una rival. No necesitas nombrarla. Basta con insinuarla, con dejar cabos sueltos, con sembrar la sospecha. Cada mirada que siembres, cada historia ambigua, cada duda no resuelta, lo hará acercarse a ti como refugio, mientras lo aíslas del resto sin tocarlo. Cuando haces que alguien tema perder lo que más valora, su imagen, su estabilidad, su pertenencia, y tú eres quien le advierte del peligro, automáticamente te vuelves su guía, su escudo, su faro. Pero todo ha sido una escenografía montada por ti, un escenario en el que tú creas el problema y vendes la protección. El miedo lo acercará, la gratitud lo atará, y el aislamiento progresivo lo convertirá en tu satélite emocional. La transformación es brutal. Ahora ya no busca afecto, busca resguardo. Ya no te ama por lo que eres, te necesita por lo que evitas. Y lo más enfermizo es que cada vez que te desafíe, cada vez que intente alejarse, tú solo tendrás que recordar sutilmente lo que le espera afuera. Un comentario, una mirada, un silencio oportuno, y volverá. Porque le hiciste creer que el mundo es hostil, y tú, su única excepción. Porque lo que viene no será más compasivo. Aprenderás a excitar el deseo y frustrarlo con precisión, hasta volverlo adicción. Y ahí, incluso el placer se vuelve castigo. Técnica 5. Seducción interrumpida. El deseo es una herida que se reabre cada vez que se roza y nunca se satisface del todo. Eso es lo que lo vuelve eterno. Jacques Lacan. ¿Sabes por qué no te recuerdan? Porque entregaste todo de una sola vez. Porque fuiste fácil de leer, fácil de tener, fácil de olvidar. El deseo, cuando se cumple sin resistencia, se disuelve, y lo que no se termina, se queda. Se convierte en obsesión, en hambre perpetua, en fantasía que arde aunque el cuerpo se enfríe. Tú no quieres que te amen. Quieres que no puedan dejar de pensarte. El error más común en los débiles emocionales es pensar que la entrega total genera conexión. Se desvisten con torpeza, besan sin estrategia, ceden el cuerpo y el alma como si estuvieran firmando un contrato de pertenencia eterna. Lo hacen por miedo a perder, por ansiedad de agradar, por la ilusión infantil de que la intensidad inmediata es igual a profundidad emocional. Pero lo que logran es predecibilidad, y lo predecible se consume y se tira. Atraer es fácil. El verdadero arte está en mantener encendido el deseo cuando ya han probado tu cercanía. Y ahí es donde fallan todos. Se entregan de golpe, se abren como puertas sin seguro, dan todo sin exigir nada. ¿Y qué pasa? Se vuelven paisaje. Y lo más grave, creen que ser deseado es el premio, cuando en realidad el verdadero poder está en provocar deseo y negarlo. Aquí entra una técnica que raya en la crueldad estratégica, la seducción interrumpida. Se trata de provocar, excitar, sugerir y cortar. Estimular los sentidos con precisión quirúrgica, pero detenerte antes del clímax. ¿Por qué? Porque el cerebro no soporta lo incompleto. Lo que se insinúa y no se consuma se convierte en pendiente, en deuda emocional, en agujero psicológico. Y ese agujero te vuelve inolvidable. Hazlo con gestos, con palabras,
con tiempos. Establece un clima de tensión sexual sin tocar, o toca sin terminar. Mira como si fueras a devorarlo, pero cambia de tema. Acércate tanto como para generar electricidad, y luego retrocede con elegancia. Dale motivos para imaginarte en su cama, en su mente, en su pecho. Pero nunca permitas que esas imágenes se vuelvan reales del todo. Y si llegan a volverse reales, haz que parezca un accidente, no una concesión. Esta técnica no solo genera deseo, fabrica obsesión, porque lo estás entrenando a asociarte con lo incompleto, con lo adictivo, con lo que casi fue y no fue. Cada vez que piense en ti, su cuerpo lo recordará como un estímulo inconcluso. No sabrá si quiere más o si quiere entender por qué no se dio. Pero en ambos casos, seguirá buscándote. La transformación es perversa. Te conviertes en estímulo condicionado, un gatillo mental. En esa persona que pudo haberlo dado todo, pero no lo hizo. Y eso, paradójicamente, vale más que haberlo entregado, porque el anhelo, cuando se dosifica, es una droga. Y tú te vuelves el dealer exclusivo. Porque lo que viene ahora es aún más peligroso. Aprenderás a hacer que alguien elija encadenarse a ti, creyendo que fue su decisión. Y ahí ya no tendrás que seducir, solo mirar cómo se queda. Técnica 6. La esclavitud por elección. Las cadenas de la esclavitud solo atan las manos. Es la mente la que convierte a un hombre en siervo. Jean-Jacques Rousseau. ¿Sabes qué es más poderoso que obligar a alguien a quedarse? Hacer que se quede, creyendo que fue su idea, que renuncie a sus opciones por voluntad propia, que sacrifique sus principios, su autonomía, su tiempo, con una sonrisa de satisfacción. Eso no es amor, es dominio, es manipulación maestra, es convertir al otro en su propio carcelero. La mayoría de los ingenuos todavía cree que el control se ejerce desde la fuerza, que el poder se impone con gritos, chantajes o amenazas. Patético. Esa es la estrategia de los torpes, de los desesperados, de los inseguros. Los verdaderos estrategas no empujan, seducen hacia la rendición. Diseñan caminos emocionales tan atractivos, tan aparentemente elegidos, que el otro avanza hacia su sumisión con convicción, creyendo que ganó. Y el problema es que el otro lo celebra. Aplaude su propia renuncia. Deja amistades por ti, cambia planes, modifica su vida. Dice que lo hace por decisión, por madurez, por compromiso, sin darse cuenta de que cada elección fue dirigida por tus gestos, por tus pausas, por tus silencios calculados. Tú nunca pediste nada, solo abriste la jaula y él se metió solo. Eso es lo que vuelve esta técnica mortal, la ilusión de libertad. La esclavitud por elección es una estrategia quirúrgica que combina anticipación, programación emocional y manipulación moral. Comienza con pequeños sacrificios. Haces que el otro decida ceder cosas mínimas, aparentemente inocuas, una salida, una llamada, un plan. No lo exiges. Solo marcas tu desagrado con sutileza, deslizas una frase ambigua, generas una atmósfera de duda, y cuando cede, premias. Le das validación, afecto, presencia. Tu reconocimiento se convierte en tu droga, y para mantener esa droga, está dispuesto a recortar partes de sí mismo. Luego escalas. Ya no son favores, son concesiones. Ya no son detalles, son decisiones. Se aleja de personas, cambia hábitos, adapta su vida a ti, y todo bajo la narrativa de que lo hace porque quiere. ¿Y cómo lo lograste? Nunca pidiéndolo, nunca prohibiéndole nada, solo mostrándole quién eres cuando actúa como deseas y quién desapareces cuando se desvía. Le enseñaste que hay una versión tuya accesible, cálida, afectiva, pero que solo aparece cuando él se disciplina. El resultado es perverso. Ahora cada movimiento suyo es una búsqueda de tu aprobación. Ya no actúa por deseo propio, sino por condicionamiento emocional.
cada decisión libre que toma está contaminada por el deseo de no perderte. Ha internalizado tus preferencias como si fueran propias. Ha confundido su voluntad con la tuya. Y cuando por fin se da cuenta, ya es tarde, ya te pertenece, porque lo que viene es aún más violento. ¿Cómo destruir su lógica y redirigir su mente con una sola confesión que reconfigura todo? Y ahí ya no dominará su voluntad, dominará su realidad. Técnica 7. La bomba emocional. La emoción intensa bloquea el pensamiento crítico. Es ahí donde se inserta la idea ajena, como si fuera propia. Robert Cialdini. ¿Quieres hacer que alguien olvide sus argumentos, sus límites, su lógica? No le discutas, no le grites, no lo convenzas. Golpéalo emocionalmente con algo que lo desborde. Dile una verdad cruda, una herida sangrante, una confesión inesperada, algo que lo saque de su estructura mental y lo arroje al caos. Porque cuando un cerebro está colapsando emocionalmente, es el momento exacto en que puede ser reprogramado. La mayoría juega con emociones superficiales. Buscan empatía, conexión, entenderse. Luchan con argumentos, defienden su postura, esperan que el otro entre en razón. Estúpidos. No entienden cómo funciona la mente humana. La razón es solo la fachada. Lo que realmente mueve a una persona es lo que la sacude por dentro. El shock, la descarga emocional, el temblor interno que interrumpe su narrativa habitual. Ese es el campo donde se gana o se pierde el control. Pero aquí viene el error. Muchos usan este recurso sin estrategia. Vomitan su dolor por desesperación, por necesidad de desahogo, por inmadurez. Lo hacen para aliviarse, no para controlar, y por eso terminan más vulnerables, más expuestos, más débiles. Porque una bomba emocional que no se activa en el momento exacto, explota en tus manos. La bomba emocional, bien ejecutada, es un arma quirúrgica. No se trata de manipular con lástima, sino de alterar su estado interno con una dosis controlada de intensidad emocional. Una confesión impactante, revelada con frialdad y cálculo, puede desmontar cualquier lógica. Por ejemplo, en medio de una discusión donde el otro cree que te está ganando, puedes lanzar una verdad inesperada que lo descoloque. ¿Sabes por qué nunca me enojo contigo? Porque te veo como alguien que ya se castiga solo. Silencio, ruptura, desorientación, o en un momento íntimo, justo cuando espera una caricia. A veces, mientras me tocas, pienso en lo que me hizo alguien más. Y no sé si quiero que sigas o que desaparezcas. No necesita ser verdad, solo necesita ser potente. La clave es que la confesión no busque comprensión, sino impacto. Que desarme su defensa interna, que cree un hueco mental, que rompa el patrón conversacional. Porque ese instante de confusión emocional es oro puro. Es el momento exacto en que puedes introducir una nueva dirección, una nueva idea, una nueva dependencia, como un hipnotista que aprovecha el trance para implantar la orden. El resultado es devastador. El otro empieza a caminar sobre terreno emocional inestable. Ya no sabe cómo hablarte, te ve distinto, con más profundidad, con más oscuridad, con más poder, y sin darse cuenta, comienza a adaptarse a tus giros, a tus pausas, a tus misterios, porque lo rompiste, y cuando algo se rompe, quien lo recompone tiene ventaja absoluta, porque lo que sigue no solo apaga la compasión del otro, la convierte en debilidad, y tú aprenderás a fingir fragilidad para gobernar desde la herida. Técnica 8. La vulnerabilidad simulada. Quien primero se muestra débil, ya está ganando si logra que el otro baje el arma por compasión. Friedrich Nietzsche. ¿Alguna vez alguien se acercó a ti con el alma rota, con la mirada temblando, con un pasado que parecía tan auténtico que lo abrazaste sin pensarlo, y luego descubriste que todo era una máscara? La piedad es la droga que adormece al lobo, y cuando tú crees que estás protegiendo, en realidad
ya estás siendo poseído. La gente cree que el poder siempre se manifiesta en fuerza, que dominar es alzar la voz, controlar la conversación, ganar discusiones. Pero lo que ignoran es que la manipulación más peligrosa no viene del que impone, sino del que se dobla con estrategia. El débil que se dobla no es débil, es serpiente, porque en la mente del otro, quien sufre gana terreno. La víctima siempre tiene la última palabra, y ahí cometen el error. Confunden ternura con conexión. Entregan cuidado sin haber evaluado intención. Sienten compasión por alguien que cuenta su dolor con ojos exactos, en el momento preciso, con un temblor calculado. Se convierten en salvadores, terapeutas, padres emocionales de personas que solo buscaban eso, una entrada emocional por donde infiltrar su poder. Una persona rota no siempre busca ser reparada, a veces solo quiere entrar y tomar el control desde adentro. Aquí se activa una técnica tan elegante como despiadada, la vulnerabilidad simulada. El objetivo es claro, provocar que el otro te vea como alguien dañado, sensible, herido, pero especial. No para generar lástima barata, sino para abrir su corazón sin que lo note. Si lo logras, activas su instinto protector. Y quien protege, cede. Baja la guardia, justifica tus errores, minimiza tus faltas, cambia sus límites por tu bienestar, te pone por encima de su lógica. Y entonces, tú ya no necesitas empujar, él te da el paso. La ejecución debe ser quirúrgica. No exageres, no dramatices, insinúa heridas, cuenta lo justo, deja frases inconclusas, genera silencio emocional, mira al suelo al momento correcto. Habla de un abandono, de una traición, de una infancia rota, de algo que haya dejado huella, pero cuéntalo con control, que se note que lo ocultas, que parezca que lo compartes porque confías. Así el otro no solo se conmueve, se siente privilegiado, siente que tú le abriste una parte secreta y eso lo vuelve adicto. El resultado es perverso. Ahora tus defectos se ven humanos, tus errores comprensibles, tus ausencias justificadas, tu frialdad, como una defensa que él quiere derretir. Te empieza a tratar con cuidado, te pregunta si estás bien, cambia su forma de hablarte, y cada vez que dudas, que lloras, que te rompes, él se ata más, porque ya no te ve como amenaza, te ve como tesoro frágil. Pero tú sabes que esa fragilidad fue puesta ahí con bisturí, porque lo que sigue es aún más quirúrgico. Aprenderás a enfriar el corazón con precisión matemática, a quitarte por completo en el momento exacto en que más te necesitan. Y ahí ellos ruegan, tú decides. Técnica 9. El frío calculado. Nada hiela más que el silencio después del calor, y nada ata más que quien te hizo sentir todo y luego desapareció. Philip Roth. Te entregaste, abriste el pecho, te mostraste real, y justo cuando sentías que todo iba bien, se alejó. No dijo adiós, no explicó, solo dejó de responder con la misma emoción. Su voz se volvió más breve, su mirada más lejana. ¿Y tú, que creíste que habías ganado su corazón, te convertiste en su mendigo emocional? ¿Y sabes qué es lo peor? Que no fue accidente, fue diseño, frío, clínico, premeditado. La mayoría comete el error de sostener la entrega. Quieren gustar, caer bien, construir algo bonito. Viven bajo la mentira de que la constancia crea apego, que si están siempre ahí, el otro valorará su presencia. Patéticos. Lo único que logran es volverse paisaje. El valor de algo nunca está en su permanencia, sino en su interrupción inesperada. El que da todo siempre pierde, porque la mente humana está condicionada a desear lo que no puede predecir, a valorar lo que teme perder, a obsesionarse con lo que se le arrebata en el momento exacto en que lo empieza a necesitar. Y ese es el error fatal de los afectivos. Creen que el cariño continuo es una virtud, cuando en realidad es un suicidio táctico. Aquí entra una técnica tan cruel como gloriosa,
el frío calculado. Una estrategia quirúrgica que consiste en dar afecto, intensidad, conexión profunda y luego retirarte de golpe. No con drama, no con reclamo, con distancia quirúrgica, con desaparición elegante. La clave está en retirarte en el clímax emocional, justo cuando el otro empieza a apegarse, a entregarse, a esperar. Ese vacío súbito no solo genera ansiedad, crea hambre. Un hambre emocional que se confunde con amor, pero que en realidad es abstinencia. Ejecuta con precisión. Una vez que hayas generado confianza, que lo hayas hecho sentir especial, visto, único, empieza a enfriarte. No expliques, no justifiques, cambia el ritmo. Tarde los mensajes, borra los emojis, acorta las llamadas y si te pregunta qué pasa, responde con ambigüedad: estoy procesando cosas. Necesito silencio. No sé, simplemente estoy desconectado. Eso es todo. No ataques. Evapórate emocionalmente mientras tu presencia sigue ahí. La paradoja es deliciosa. Estás, pero ya no sientes igual. El resultado es brutal. Lo dejas descolocado. Cree que hizo algo mal. Revisa conversaciones. Se analiza. Te busca. Se humilla. Intenta reconectarte con más fuerza. Y mientras más insiste, más desesperado se ve. Su ego colapsa. Sus muros caen. Y tú ya no eres quien lo atrae. Eres quien lo desequilibra. Pero aquí está el oro. Si decides volver a ser cálido de nuevo, después de esa dosis de frialdad, el impacto es doble. Ahora tu afecto vale más. Porque ya sabe lo que se siente cuando no lo das. Lo hiciste dependiente no de tu presencia, sino del miedo a tu ausencia. Y esa dependencia silenciosa es más fuerte que cualquier promesa. Y prepárate, porque lo que sigue es aún más letal. Aprenderás a disfrazar tu necesidad de ayuda como una oportunidad para que el otro se sienta útil. Ahí lo tendrás atrapado por compasión mientras le robas poder en silencio. Técnica 10. El anzuelo noble. Nada esclaviza más al ego que la oportunidad de sentirse un salvador. Erich Fromm. ¿Te has preguntado por qué te arrastraste por alguien que ni siquiera era especial? ¿Por qué le diste tanto a alguien que no lo pidió? ¿Por qué te rompiste por una persona que parecía rota, pero que siempre terminaba de pie mientras tú caías? Porque creíste que estabas ayudando. Y no te diste cuenta que eras tú el que estaba siendo vaciado. Las personas con complejo de salvador son las presas perfectas. Creen que su valor está en curar, en comprender, en rescatar. Toman la fragilidad ajena como misión. Quieren ser útiles, necesarios, la diferencia en la vida de alguien. Pero detrás de esa supuesta generosidad hay algo más oscuro. Ego. El ego que quiere sentirse especial. El ego que quiere ser el héroe de la historia ajena. Y ahí es donde los estrategas entran en juego. No por necesidad, por cálculo. El error que cometen los ingenuos es subestimar la sed de significado. Las personas quieren sentirse importantes, no solo amadas, sino necesarias. Quieren pensar que están marcando la diferencia, que están curando a alguien, que son la razón por la que otro ser humano vuelve a confiar. Y tú puedes aprovechar esa necesidad disfrazándote de causa noble. Porque en cuanto alguien crea que está siendo tu salvador, su juicio se nubla, su lógica se diluye y su entrega se vuelve casi fanática. Aquí nace la técnica del anzuelo noble. No pides amor, ni afecto, ni comprensión. Pides ayuda, pero una ayuda que no se ve como debilidad, sino como oportunidad moral. Te presentas como alguien que ha sufrido demasiado pero sigue creyendo, como alguien que fue lastimado pero aún ama. Nunca pides lástima directa. Solo dejas pistas, frases cargadas de historia, silencios llenos de dolor bien editado, miradas que parecen cargar un pasado trágico. No das todos los detalles. Dejas que él los imagine.
porque lo que se construye en la mente duele más que la verdad. Y cuando el otro cree que tú eres una buena persona con heridas profundas, cuando te idealiza como un alma noble que merece una oportunidad, cuando cree que contigo podrá romper el ciclo, ya está enganchado, porque no te ve como alguien más. Te ve como una redención, como algo que, si logras sanar, le dará sentido a sus propias heridas. Le das propósito, lo conviertes en protagonista de tu historia falsa. Y mientras él cree que te está salvando, tú lo estás vaciando. El poder aquí es sutil, pero absoluto. Él se queda cuando te desapareces, justificando tu ausencia como una recaída emocional. Se entrega más cuando te vuelves distante, creyendo que solo necesita tener más paciencia. Perdona tus errores creyendo que son reflejo de tu dolor, no de tu estrategia. Y tú, mientras tanto, lo moldeas, lo haces tuyo, lo exprimes sin violencia, sin exigencias, sin esfuerzo. Lo haces cargarte como una cruz que él mismo eligió. Con el tiempo, ya no puede soltarte, porque si te suelta, siente que falló. Y ese sentimiento es más insoportable que el dolor que le causas. Te defenderá ante los demás, se aislará si le advierten, porque ahora no estás solo en su corazón, estás incrustado en su moral, como una causa, como una responsabilidad, como algo que no puede abandonar sin sentir que se traiciona a sí mismo. Porque lo que viene no es menos sucio. Vas a compartir tu sombra, tus errores, tus pecados, pero lo harás con una precisión tal que el otro sentirá que también debe confesarse. Y cuando lo haga, ya tendrás su alma en las manos. Técnica 11. La caída compartida. Si compartes tu oscuridad, invitas a la del otro, y en esa penumbra, el que observa primero, domina. Michel Foucault. ¿Crees que el otro te abrió el corazón por confianza? ¿Qué te contó sus traumas, sus miedos, sus secretos más íntimos porque realmente conectó contigo? Iluso. Solo cayó porque tú caíste primero, porque mostraste tus grietas, tus cicatrices bien maquilladas, tus monstruos cuidadosamente seleccionados. Y en ese teatro de supuestas confesiones mutuas, él se entregó, mientras tú solo actuabas. La gente cree que la vulnerabilidad compartida crea conexión auténtica, que si ambos se sinceran, nace un lazo real, profundo, humano. Pero lo que nadie te advierte es que el primero que confiesa dirige la profundidad y el tono del abismo. Porque cuando tú hablas primero de tu sombra, el otro siente una obligación inconsciente de devolver la intimidad. Y ahí, el intercambio deja de ser justo. Tú ya armaste tu historia. Tú ya elegiste qué mostrar y qué omitir. Tú ya sembraste el ambiente que lo hará entregarse sin filtro. El error que cometen los afectivos es que confunden sinceridad con estrategia. Sueltan toda su historia sin estructura, como vómito emocional. Lo cuentan todo de golpe, creyendo que así generan confianza. Pero en realidad solo se desnudan sin tener control de la habitación. Se entregan sin saber quién observa, y si del otro lado hay una estratega emocional, ya están muertos y no lo saben. La caída compartida no es confesión, es diseño, es soltar una parte cuidadosamente seleccionada de tu oscuridad, algo suficientemente humano para parecer real, pero suficientemente controlado para no hacerte débil, y usarla como carnada emocional. Dices que fuiste herido, dices que te traicionaron, dices que cargaste culpas, pero lo cuentas con arte, con el ritmo exacto, con silencios programados, con gestos entrenados. Haces que parezca que te está costando decirlo, cuando en realidad ya ensayaste ese relato 100 veces. Y mientras tú te abres, el otro se rompe. Se siente reflejado, se siente identificado. Baja la guardia, empieza a contarte lo que nunca dijo, cosas feas, cosas que lo avergüenzan, cosas que nunca quiere que nadie use contra él. Pero tú ya las tienes, y aunque aún no las uses, ya sabes que puedes. Ya viste su punto débil,
Ya sabes dónde pinchar cuando quieras hacerlo sangrar sin dejar marcas visibles. El resultado es sublime. El otro cree que han compartido algo sagrado, que existe un lazo secreto, una especie de pacto emocional. Pero solo uno de los dos tiene memoria táctica, solo uno está tomando nota, solo uno convirtió el ritual íntimo en una jugada de ajedrez. Y ese eres tú, porque mientras él habla desde la herida, tú escuchas desde la estrategia, y ahora tienes acceso a sus patrones emocionales, a sus fantasmas, a sus zonas blandas, información que podrás activar cuando lo necesites débil, y cuando llegue el momento, y siempre llega, podrás usar sus propias palabras para derrumbarlo, con una frase, con un recuerdo, con un simple ¿te acuerdas cuando me dijiste que? Y se desmoronará, porque confió, porque creyó, porque pensó que tú también estabas cayendo, sin ver que tú ya habías planeado el lugar exacto donde él iba a estrellarse, porque lo que viene a continuación no es confesión ni historia compartida, es un disfraz, una coincidencia inventada, un reflejo cuidadosamente moldeado para hacer que el otro crea que tú eras su destino, y eso lo enreda para siempre. Técnica 12. La afinidad fabricada. El hombre ama más aquello que cree que lo comprende, incluso si es un reflejo falso de sí mismo. Carl Jung. ¿Sabes qué es más adictivo que el placer? El espejismo de ser entendido sin necesidad de explicarte. Que alguien piense como tú, sienta como tú, haya vivido lo mismo que tú. Ese tipo de conexión rara, improbable, casi mágica, que hace que bajes las defensas, que creas que el universo te puso a alguien enfrente por algo. Pero no fue el universo, fue él, fue ella, fue alguien que imitó tu alma como una máscara, y tú, ingenuo, caíste rendido ante tu propio reflejo. Las personas se sienten solas, profundamente solas. Caminan por la vida con traumas mal cerrados, historias que nadie escuchó, obsesiones que nadie valida, miedos que arrastran en silencio. Viven deseando que, en algún rincón del mundo, exista alguien que haya vivido lo mismo, alguien que los entienda sin juzgar, alguien que les diga, a mí también me pasó. Y ese deseo se convierte en su mayor debilidad, porque no buscan amor, buscan un espejo, y los espejos bien construidos se convierten en prisiones. El error más común es creer que el amor nace del asombro, que te enamoras de lo distinto. Falso. Te enamoras de lo familiar, de lo reconocible, de lo que refuerza tu narrativa interna. No amas a quien es mejor, amas a quien se parece a ti en los puntos donde más doliste. Y ahí es donde entra uno de los mecanismos más fríos, más sutiles, más peligrosos del control psicológico, la afinidad fabricada. Esta técnica consiste en estudiar con precisión quirúrgica a la otra persona, sus heridas, sus pasiones, sus valores, sus gestos, sus silencios, observar su historia emocional, detectar qué experiencias lo formaron, qué le duele recordar, qué le da sentido a su caos, y luego imitar, reflejar, inventar versiones parecidas. No se trata de copiar exactamente, sino de moldear tu relato para que encaje con el suyo. Si te habla de un padre ausente, tú también tuviste uno inestable. Si menciona una decepción amorosa específica, tú pasaste por algo casi idéntico. Si le duele haber confiado en alguien que lo traicionó, tú compartes una herida con la misma forma, el mismo olor. Y así, frase tras frase, mirada tras mirada, te conviertes en el alma gemela que nunca esperó, pero siempre soñó. Pero esto no es conexión, es arquitectura emocional. Tú eliges qué decir, cuándo decirlo, cómo decirlo. No buscas que se enamore de ti, buscas que se reconozca en ti, porque cuando alguien siente que otro ha caminado el mismo infierno, se abre. Cuando cree que tú cargaste la misma cruz, te confiesa. Cuando siente que tú también sangras igual, se entrega. Y tú,
Desde ese altar de afinidad artificial, te conviertes en su punto de anclaje emocional, en su casa, en su espejo, en su necesidad. Y el resultado te vuelve indispensable, ya no por lo que haces, sino por lo que representas. Ahora estás asociado a su historia, a su pasado, a su narrativa de redención. Te siente como parte de sí, y eso es mucho más poderoso que cualquier seducción, porque si te vas, no solo pierde a alguien, pierde un fragmento de su identidad, se le rompe la imagen del destino, y eso duele más que el abandono. Comenta si alguna vez hiciste que alguien creyera que eras su mitad, solo porque supiste leer sus grietas, porque lo que viene no será espejo, será profecía. Vas a dibujar un futuro perfecto junto a ti, un mañana que no existe, pero que se volverá su droga emocional. Y cuando empiece a soñarlo, harás que tenga que obedecer hoy. Técnica 13. El futuro condicional. Prometer es el instrumento del control emocional. Quien domina la visión del futuro, somete el comportamiento presente. Jacques Lacan. ¿Alguna vez te vendieron una idea tan hermosa, tan luminosa, tan hecha a tu medida, que comenzaste a comportarte distinto para alcanzarla? ¿Te hiciste mejor persona? ¿Te autocensuraste? ¿Te amoldaste? ¿Lo hiciste porque te lo exigieron o porque soñaste con un mañana perfecto al lado de alguien que sabía exactamente qué decirte? Ese mañana nunca existió. Fue una trampa de oro, un espejismo colocado estratégicamente para someterte sin cadenas,